Quiero dar la bienvenida a esta segunda sesión del curso Fibras y Materiales. El día de hoy vamos a reconocer cómo es que se clasifican las fibras textiles y las principales propiedades que tienen estas fibras. Primero que antes hay que definir qué cosa es una fibra, ¿no? Una fibra textil es un conjunto de filamentos o hebras susceptibles para ser usadas y luego de ello formar hilado, y con este hilado vamos a poder realizar textiles. La fibra es un filamento plegable parecido a un cabello, cuyo diámetro es bastante pequeño en relación a la longitud. Las fibras son las unidades fundamentales que se utilizan en la fabricación de los hilos, hilados, textiles y plumas. La clasificación de las fibras es de diversas formas, según los autores. Vamos a reconocer algunas de ellas, las principales, para que lo tengamos. Las fibras podemos dividirlas en fibras naturales y en fibras químicas. Estas fibras naturales, a su vez, se subdividen en tres: las fibras animales, las fibras vegetales y las fibras minerales. Las fibras animales son aquellas que son producidas por algunos animales y se les denomina las fibras proteicas. Dentro de esta tenemos a la lana, que proviene de la oveja. También están los pelos y la seda. La lana y los pelos son fibras de longitud limitada. En cambio, la seda es un filamento continuo, muy largo, el cual es producido por el gusano de seda antes de convertirse en una crisálida. Por otro lado, la denominación de lana solo se refiere a la fibra producida por las ovejas. El trigo se refiere a todas las demás fibras de los otros animales que se pueden aprovechar en esta industria, tales como el mohair, el cashmere, el camello, la alpaca, la vicuña, la llama, conejo de Angora, etc. Además de las fibras animales, tenemos las fibras vegetales. A diferencia de las fibras animales, estas se obtienen directamente de las plantas, ¿no? De las semillas, de las hojas, de los frutos, de los tallos o de cualquier otra parte fibrosa. Se les llama también fibras celulósicas. Entre ellas tenemos el algodón, el lino, el kenaf, el cáñamo, etc. Y por último, dentro de esta clasificación de fibras naturales tenemos a las fibras minerales. Son aquellas que se obtienen de sustancias pertenecientes al reino animal, como el amianto, o el asbesto o el mismo cobre. Bien, las fibras, como les he comentado, se clasifican en dos partes, ¿no? Según su naturaleza. Una es la que se obtienen de las fibras naturales y otra es a través de las fibras químicas. Las fibras químicas son aquellas que se obtienen de la fabricación de sustancias que nos da la naturaleza y que deben de sufrir un proceso de transformación química. Se dividen a su vez en fibras artificiales y fibras sintéticas. Las fibras artificiales provienen de polímeros naturales, es decir, vienen de la naturaleza. Se producen en forma de una baba o filamento continuo a través de un proceso de disolución de polímero en un solvente. Posterior extrusión, se solidifica en el ambiente húmedo o en un ambiente seco. Gran parte de estas fibras no se comercializan en forma de filamento continuo, sino que son cortados a un largo determinado, para ser trabajados en el sistema algodonero o lanero. Podemos mencionar dentro de ellas a la viscosa, cupro, al modal y al acetato. También conforman parte de las fibras químicas las fibras sintéticas. A diferencia de las fibras artificiales, estas fibras se obtienen utilizando la química de polímeros sintéticos. Estas fibras también se obtienen mediante un proceso de disolución y extrusión en forma de baba o filamento continuo. Otra forma es el proceso de fusión del polímero y posterior solidificación. También posteriormente es cortado de acuerdo a una longitud que se desea alcanzar. Entre las fibras sintéticas más comunes tenemos el nylon o poliamida,
el acrílico y el poliéster. Aquí vemos un mapa conceptual de la distribución de las fibras, cómo han sido clasificadas. Naturales, como hemos visto, animales, vegetales, minerales, químicas, sintéticas y artificiales. Dentro de la clasificación mineral, por ejemplo, también están las minerales naturales y las transformadas. Dentro de las vegetales están las de semilla, tallo y hoja. Y dentro de los animales reconocemos, como lo hemos comentado, a la lana, tenemos también los pelos, la seda. Las fibras químicas son artificiales y sintéticas. Y como decíamos que las fibras artificiales se provienen de la naturaleza, también las tenemos celulósicas, proteínicas y algínicas. Mientras que las sintéticas podemos obtenerlas por policondensación y por polimerización. Aquí tenemos otro cuadro donde podemos reconocer a las fibras naturales y fibras químicas. Entre las fibras animales, la alpaca, llama, camello, sacho, moqueira, angora, vicuña, guanaco, castor y cera. Dentro de las fibras vegetales, algodón y lino, el calapa, el yote, el quenaf, cáñamo, ramio, haba, sisal, coco y el capó. Dentro de las fibras químicas, las artificiales, tipo, visa, modal, acetato, acetato y la química. Mientras que en las sintéticas podemos ver el acrílico, la clorofibra, el elastán, ¿no? La moda acrílica, las poliamida, el poliéster, el polietileno, el poliuretano y el polipropileno. Las fibras textiles tienen ciertas propiedades. Si bien es cierto, ninguna fibra cumple con todas las propiedades a la vez, como lo hemos visto en la sesión anterior. Pero podemos decir que las más importantes propiedades y características de las fibras textiles son la longitud, el diámetro, tamaño de nieve, sección transversal, erogación, elasticidad, fricción, resistencia, entre otras. Las propiedades de las fibras contribuyen a las de la tela. Por ejemplo, una fibra resistente producirá telas durables, como la lana, la alpaca, por ejemplo, que pueden ser de peso ligero. Las fibras absorbentes son buenas para prendas que están en contacto con la piel y para toallas y pañales, tales como el algodón. Las fibras que extinguen la combustión por sí solas son convenientes en ropa para niños y en prendas productoras. La alpaca destaca con esta propiedad antiinflamable. Para analizar una tela y conocer su comportamiento, normalmente hay que investigar a la fibra, estar familiarizado con las fibras, hay que comparar con otras fibras. Nos va a ayudar a anticipar la parte de que esta fibra desempeña en las telas y tejidos que se fabrican con ella. Las propiedades de la fibra están determinadas por la naturaleza de la estructura externa, su composición química y su estructura interna. Aquí vemos en este gráfico algunas de las principales características, ¿no?, de las fibras mecánicas, dimensionales, eléctricas, absorción, químicas y térmicas. Cada una de estas características tiene ciertas propiedades. Por ejemplo, podemos ver en las mecánicas tienen propiedades sobre resistencia, elongación o alargamiento, flexibilidad y tenacidad. También podemos destacar las propiedades térmicas, la conductividad, el envejecimiento y fisión, combustibilidad y descomposición. Las propiedades de la fibra textil vamos a ir analizando según sus tres características. La primera característica es la estructura externa o morfología. Dentro de esta estructura externa o morfología se tienen las siguientes propiedades. La longitud. El fabricante de fibras las vende como filamento, fibra corta o cable de filamentos continuos. Los filamentos son hebras continuas y largas con una longitud definida, que se miden en metros o en yardas. Las fibras cortas se miden en pulgadas o centímetros y su longitud varía desde 3/4 de pulgada a 18 pulgadas. El cable de filamentos continuos es una cuerda o unas con varios miles de fibras artificiales sin torsión que tienen. Tenemos también que analizar en estructura externa o morfología el diámetro.
El tamaño de la fibra tiene una gran importancia para determinar su funcionamiento y el aspecto o tacto de una tela, cómo se siente. También le conocemos como la mano. Las fibras largas son rígidas, ásperas, dan cuerpo y dureza. También resisten al arrugamiento, ¿no? Por ejemplo, la seda. Las fibras finas dan suavidad y facilitan dobleces, como el algodón. Las telas hechas con fibra fina tienen mejor caída. La finura de las fibras animales se mide en micras y la finura de fibras artificiales se mide en lineal. Y aquí un cuadro con el nombre de la fibra y las longitudes que alcanzan en milímetros respecto a su diámetro. Otra de las propiedades que podemos mencionar es la forma de sección transversal, ¿no? La forma es importante para lo que se refiere al lustre, volumen, cuerpo, textura, tacto y sensación que produce una fibra. Pueden ser redondas, hueso, triangulares, lobulares, en forma de frijol, planas o semejantes a unas paquitas. El contorno de superficie también define la superficie de la fibra a lo largo de su eje. Puede ser liso, dentado, cerrado, estriado o áspero. Erizado se refiere a las ondas, quiebres, rizos y dobleces a lo largo de la longitud de la fibra. Este tipo de ondulación aumenta la cohesión, resiliencia, resistencia de abrasión, elasticidad, volumen y conservación del calor. Por ejemplo, acá tenemos a la lana, tenemos a la alpaca. El rizado también aumenta la absorbencia y la comodidad al contacto con la piel, pero reducen luz. Partes de la fibra. Las fibras naturales, excepto la seda, tienen tres partes distintas. Una cubierta externa, que es denominada cutícula, o pie. Una área interna y un núcleo central que puede ser hueco, también conocida como médula. En las fibras artificiales son dos partes, la piel y un núcleo sólido. Segunda propiedad de las fibras textiles, la composición química. La composición química sirve como base para clasificar las fibras en núcleos genéricos como celulósicas, proteicas y acrílicas. También es el factor que hace que una familia de fibras sea distinto a otros. Finalmente tenemos la estructura interna. Las fibras están compuestas por millones de cadenas moleculares. La longitud de las cadenas varía a medida que cambia la longitud de la fibra, se describe como el grado de polimerización. La polimerización es el proceso de unión de pequeñas moléculas o monómeros entre sí. Las cadenas largas indican un grado alto de polimerización y también una gran resistencia a la fibra. Las cadenas moleculares tienen distintas configuraciones en las fibras. Cuando la cadena molecular es casi paralela a la eje longitudinal de la fibra, se dice que están orientadas. Cuando se encuentran distribuidas al azar, se les considera como amorfas. Muy bien, hemos llegado al final de esta sesión. Nos vemos la siguiente semana con más de nuestro curso Fibras y Materiales. Hasta luego.